Muy buenas, chiquititos y chiquititas mías. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Aquí otro día más con todos ustedes. Yo. Bueno, pues bienvenidos. Hoy es martes 5 de septiembre ya, Qué poquito queda para las uvas. Vamos a comenzar la vuelta. Ya sabes, mira lo que estoy haciendo. Aparte de andar, estoy cobrando por ello. Así que te dejo en la cajita de la descripción las aplicaciones y los códigos de patrocinio para que tú puedas introducirlos. Plin plin. Y ganes pasta, claro que sí, andando. No tienes que echar horas extras, no. Andas y punto. Comenzamos. Bueno, pues después de la tormenta llega la calma, ¿no? Eso se dice. Mirad cómo está todo, totalmente empapado, húmedo. Y ya ves que sí hacía falta, Hacía muchísima falta porque llevábamos muchísimo tiempo sin ver la lluvia aquí en Madrid. Qué bien, Además, mira, regadito. Ahora sí, comenzamos. Ojo, cuidado, Ojo, cuidado, porque se están empezando a llevar las lamas de la parte central del lateral oeste. Al menos ahí vemos un hueco. Ojo, empieza la revolución. Hoy martes 5 de septiembre. Venga, comenzamos la vuelta. Ahora sí que sí, Quien avisa no es traidor. Pero que muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 5 de septiembre de 2023. Comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Vente conmigo. Bueno, pues hoy quiero dar las gracias y la bienvenida a Carlos Alberto porque se ha unido a los miembros premium de mi canal como soldado. Así que Carlos Alberto, muchas gracias y bienvenido también. Muchas gracias a todos los que estáis todos los meses de forma regular y fija apoyando a este canal. Así que venga, comenzamos como siempre por la esquina de la Torre B. Ahora veremos el cambio de lamas en la parte central de la fachada oeste. Desde aquí no se ve muy bien, pero bueno, podemos hacernos una idea de lo que están haciendo ahora mismo en Castellana. También veo un movimiento en esta parte de la fachada sur. Están colocando los nexos en esa conexión que tenemos entre la fachada y las costillas del Clásic Bernabéu, así que vamos a cruzar y vamos a ver qué novedades tenemos al otro lado de la valla, siempre sin pasar a través de ella. Mirad qué locura, Qué verdadera locura. Después de todo este verano que hemos tenido un montón de material acopiado por aquí, almacenado, como queráis decirlo o llamarlo, tenemos toda esta zona de aquí totalmente vacía ya, sin material en la zona. Lo único que vemos son esas hojas en vertical para las puertas de acceso. Ahí al fondo tenemos también los armarios que siguen subiendo para la parte de la cubierta. Mira, aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Por eso no han quitado la grúa torre todavía, porque sigue trabajando en concha espina. Y ahí tenemos las puertas de acceso, ya sabéis, números blancos, tipografía blanca, accesos normales, tipografía dorada, accesos VIP. Iremos viendo cómo poco a poco siguen colocando más estructuras y más hojas en vertical en las diferentes puertas de acceso. Vamos a irnos hacia Castellana porque ahí hemos visto antes cómo estaban estaban retirando esas lamas en la parte de Castellana, así que vamos a ir para allá y vamos a contar aquí en el vídeo lo que está sucediendo en toda esa zona. Seguimos avanzando, llegamos a la parte norte de Castellana. De momento los vestuarios que tenemos en Castellana aún no se han llevado ninguno. Y ya sabéis que este es el hueco que ha dejado la grúa torre, que estaba en la esquina de la Torre C y que ya ha desaparecido al completo. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi oficina en la parte norte de Castellana. Estamos divisando el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Ahí tenemos la Torre C con esa nueva pancarta, ese nuevo cartel colocado de forma provisional para que la gente sepa dónde está la Torre C, porque nosotros lo sabemos porque estamos todos los días aquí, pero hay gente que no lo sabe. Ahí tenemos las puertas de acceso, en la parte superior esas lamas. Y esto que cuelga aquí, ¿pero esto qué es? Bueno, las puertas de acceso donde de momento y de forma provisional han colocado estos carteles, a falta de colocar los banners, como ya hemos visto en el fondo norte y en la zona del lateral oeste, las tres puertas centrales. Así que veremos a ver cuándo siguen colocando más material de ese tipo. De momento estas pantallas en la parte central de Castellana están totalmente apagadas en el día de hoy. Ahí tenemos al fondo esas estructuras más cercanas a la Torre B
tampoco hay ninguna novedad. Y ahora veremos qué es lo que están haciendo en la parte central de la fachada del lateral oeste, porque por culpa de ese árbol, bendito árbol, la verdad, que nos da el oxígeno todos los días para poder respirar, no podemos ver bien qué es lo que están haciendo en esa zona. Así que vamos a movernos un poquito. Sí, están quitando las lamas. Parece que de momento han quitado 2. Y es posible que empiecen con el cambio de lamas en la fachada oeste. Ya sabéis que lo van a hacer para que no haya tanta separación y que no se vea tanto el interior desde el exterior. A ver cuando acabemos la vuelta cuánto porcentaje de lamas han retirado en la fachada oeste. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a la esquina de la Torre C. Vamos dejando atrás la fachada oeste del Santiago Bernabéu. Hemos visto cómo están empezando a quitar esas lamas que estaban ya colocadas para cambiar el ángulo y por lo tanto la separación de esa zona de fachada. Y en la parte superior parece que han traído esas lamas para colocar en el cierre de la parte inferior de la visera, donde ya vimos hace tiempo cómo colocaban esa lama que está más o menos en la parte central, esa lama de cierre, y parece que han traído a sus hermanitas para continuar con todo ese proceso. Tenemos movimiento en el fondo norte, en esas guías verticales, así que vamos para allá a ver si es que vemos indicios de que vayan a cerrar ya por fin ese hueco. Bueno, pues empieza la operación cierre de este hueco que tenemos en el fondo norte, y Rafael Salgado, vimos cómo empezaban a crear esos orificios en la guía vertical que tenemos a la izquierda. También colocaron las pletinas en la guía vertical que tenemos a la derecha, y esperemos que en estas 2 semanas les dé tiempo a cerrar este hueco que tenemos en el fondo norte todavía vigente. Así que ahí tenemos a 2 pedazos de cracks, les dejamos trabajar en paz para que no sufran ningún tipo de nervio y se les pueda caer un perno, así que seguimos grabando. Ahí tenemos las puertas de acceso, vimos como de forma provisional colocaban estos carteles blancos 27-25, como he comentado antes, los carteles dorados, la tipografía dorada indica accesos VIP, así que nos metemos de lleno en el fondo norte. Bueno, ahora que llegamos a esta parte de Rafael Salgado, ya sabéis que aquí está el restaurante José Luis. Hay mucha gente que me dice que está cerrado totalmente el bar, el restaurante, pero no está cerrado. Mira, aquí tenemos a los pedazos de cracks, porque están reparando, están remodelando todo. Y aquí podéis entrar al restaurante José Luis por esta puerta. Es decir, no está cerrado, ya han vuelto de vacaciones y podéis venir perfectamente a tomar algo. No está cerrado, de verdad que lo digo, que hay gente que me lo ha dicho. Que, oye, ¿está cerrado el José Luis? No está cerrado, están remodelando hasta octubre. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a esta zona del Santiago Bernabéu. Esto es el fondo norte, como hemos visto ya durante estos últimos días. Ya una vez que ha vuelto el fútbol, pues han ido despejando la mayoría de las zonas alrededor del Santiago Bernabéu, aunque bueno, aquí tenemos bastante material en el fondo norte. Ahí tenemos al fondo también esas nuevas estructuras, los banners totalmente ahí colocados, y veo que en algunos han quitado los adhesivos, esos adhesivos que vemos en los banners, que indicaba que no iban a estar operativos para este partido contra el Getafe, y tiene pinta de que se han quitado algunos. Es posible que contra la Real Sociedad los veamos completamente encendidos. Vamos a ir un poquito más para allá, porque en esa zona de allí, ahí está, ahí al fondo tenemos otros banners sin los adhesivos informativos, así que esperemos que contra la Real Sociedad estén totalmente disponibles. Y ahí tenemos asientos, a ver, asientos, y tienen pinta del Clásico Bernabéu, porque son azul clarito y son abatibles. Bueno, nos han dejado ahí, no sé el motivo, pero sí sé que vamos a seguir con la vuelta. Nos vamos del fondo norte y vamos hacia el lateral este. Vente conmigo. Uno de los huecos que está avanzando a pasos agigantados es este que tenemos ahora mismo en pantalla, donde podemos ver la colocación de esas pestañas que han avanzado pues bastante, la verdad. Me imagino que dentro de poquito veremos cómo colocan los nexos. Por lo tanto, este hueco me da a mí que va a estar cerrado para el día de la Real Sociedad. Vamos dejando atrás poco a poco el fondo norte y Rafael Salgado. Aquí tenemos la esquina de la Torre D. Faltan algunas lamas en vertical por colocar, pero bueno, ya básicamente podemos ver cómo va a ser esta Torre D del Santiago Bernabéu. Ahí al fondo escuchamos ese martillo percutor de esa excavadora. Están demoliendo y picando el dado de hormigón que sostenía el peso de la grúa torre. Ahí tenemos las puertas de acceso, tenemos movimiento, así que
vamos a ir para allá a ver qué es lo que están haciendo. Así que ponemos el modo gran angular y entramos oficialmente en Padre Damián. Como podemos observar, siguen trabajando en esta parte inferior de la fachada este con esas nuevas estructuras que van colocando para las futuras puertas de acceso en el lateral este. Madre mía, vaya sonidito, a ver cómo van. Ya os dije que van a tardar más en demoler el dado de hormigón que en desmontar la grúa torre, porque es que menudo dado de hormigón que teníamos en esta zona. En las puertas de acceso de momento no tenemos ninguna novedad. Ahí están los carteles que colocaron para el día del partido contra el Getafe, así que sin novedad alguna, y pasamos a la zona central. Bueno, pues aquí podemos ver la fachada este del Santiago Bernabéu ya totalmente unida, tanto en la parte norte como en la parte sur. Vimos cómo tapaban este hueco en la parte central, justamente esa zona que coincide con la tripota del nuevo edificio. Ahí podemos ver en la parte inferior de la fachada cómo faltan por colocar lamas. Ya tenemos los nexos instalados, pero de momento no han recibido esas lamas para colocar en la parte inferior de la fachada. También podemos ver los accesos, ahí están los accesos para el palco de honor, que han quitado el cartel, por cierto, para que no se ensucie, para que no se rompa. Y en toda esta zona de aquí, pues básicamente igual que en el día de ayer. Así que vamos hacia la plaza de Sagrados Corazones. El otro día vimos cómo llegaban estas nuevas estructuras, estas nuevas piezas que están aquí acopiadas en esta zona de plaza de Sagrados Corazones, y en estos precisos instantes pues están colocando las eslingas para desplazarlas, para transportarlas a algún otro lugar del Santiago Bernabéu. Poco más que decir, nos vamos desde Plaza de Sagrados Corazones al fondo sur del estadio, luego accederemos al interior. En la parte superior de la torre A parece que han colocado más pestañas, ahí podemos ver cómo se asoman hacia arriba, y a ver si con un poquito de suerte pues empiezan ya a cerrar toda esa zona de viseras de la esquina de la torre A. Esquina de la torre A, entramos ya oficialmente en el fondo sur, y Concha Espina aún tenemos este hueco totalmente virgen con estas guías verticales que, como podemos observar, pues aún no han empezado a crear esos orificios. Bueno, sí tiene pinta en la guía que tenemos a la izquierda, pero pues aún tendremos que esperar un poquito más para ver cómo cierran este hueco en la zona de la torre A del fondo sur. Como hemos observado al principio del vídeo, ahí podemos ver los trabajos que se están ejecutando en esa conexión entre la costilla y la fachada, para dentro de muy poquito cerrar ya ese hueco que tenemos en la parte más cercana a la torre B. Tampoco veo grandes novedades en las puertas de acceso del fondo sur, así que nos vamos a ir directamente para el interior. Así que dale a like, suscríbete, que te espero dentro. Mirad, accedemos ya al interior y empezamos a ver las grúas que vimos en el día de ayer en el exterior, ya totalmente colocadas en la losa del terreno de juego. Así que vamos a seguir avanzando para salir de dudas y ver qué es lo que están haciendo. Y seguimos navegando en el interior. Ya sabéis que han vuelto los partidos, pero no cesan los trabajos en el exterior. Ahí vemos al fondo cómo desmontan esos armarios de esas lamas que van subiendo a la cubierta. Justo aquí en la parte inferior, estas nuevas estructuras para las puertas de acceso, podemos ver cómo siguen rematando la faena y cómo continúan con la instalación de esas nuevas puertas de acceso aquí en el fondo sur. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Hoy martes 5 de septiembre del 2023. Quédate conmigo porque tenemos cositas interesantes. Ya sabes, dale a like y suscríbete. Vamos con las novedades del interior. También te recuerdo que puedes descargarte esas dos aplicaciones que te pagan por andar. Yo ya las tengo descargadas y yo ya he cobrado. Te las dejo en la cajita de la descripción. Muy importante validar los pasos siempre antes de las 12 de la noche de cada día. Bueno, pues vuelve el lío de la colocación de estas piezas para la estructura del videomarcador. Como hemos visto en el exterior, más concretamente en la Plaza de Sagrados Corazones, esas piezas que poco a poco van metiendo, van introduciendo al interior del Santiago Bernabéu para seguir con la configuración de esa estructura para el videomarcador 360, que, como podemos observar, ya ayer a última hora empezaron a meter las grúas. Aquí tenemos dos exactamente en la esquina del fondo sur con el lateral oeste y otras dos grúas en el fondo sur con el lateral
este. En la parte central, este camión grúa, que es el que reparte, por así decir, el bacalao y reparte esas pantallas que ahora veremos si han empezado a colocar en las estructuras que ya tenemos en los laterales. Y en la parte norte, a diferencia de la parte sur, pues solamente tenemos dos grúas. Bueno, en este caso una grúa y una plataforma. La de la izquierda es la plataforma y la de la derecha es la grúa, porque han estado trabajando en esta esquina. Vamos a ampliar, ahí podemos ver esa nueva estructura que han colocado para conectar la parte del fondo norte con el lateral oeste. Esta estructura no la teníamos en el día de ayer. De todas formas, ahí lo saco en la miniatura para que veáis cómo han ido colocando esas nuevas piezas. Vamos a seguir viendo cositas. Lo que digo, aquí parece que están empezando a preparar la colocación de las pantallas. Tiene pinta de que aquí en el lateral oeste, así que ahora veremos si ya han comenzado. Vamos a ir para arriba. Ahí vemos movimiento en las estructuras, sobre todo en la pasarela de mantenimiento. Esa pasarela que hemos visto estos últimos días / semanas, cómo completaban con ese suelo. Y vamos a ampliar, ya sabéis que esta zona es la más cercana a donde estamos nosotros, por lo tanto, con todas esas piezas blancas y con todas esas telarañas de estructuras, pues no podemos ver muy bien lo que sucede en la zona donde tienen que colocar las pantallas. Parece que aún no han comenzado, ahora veremos por la tarde, a ver si comienzan a colocar las pantallas. Parece que están preparando todo para izar e instalar esos paños de pantalla en esta estructura del videomarcador que discurre por la cercha de rodadura del lateral oeste. Otro camión que accede al interior. Me da a mí que estas 2 semanas vamos a tener un ritmo frenético en la colocación y estructuración del videomarcador 360 y también incluso esas pantallas que van a ir colocando. Así que vamos a seguir con las novedades en el interior, que por cierto, estos días, bueno, ayer exactamente vimos cómo empezaban a desmontar y a desatornillar esos asientos en este segundo anfiteatro, tanto la parte superior como la parte inferior. Han ido retirando los asientos del Classic Bernabéu para dar lugar dentro de muy poquito, en estas 2 semanas, a esos nuevos asientos azul navy que ya sabéis que tenemos en la grada baja y grada alta del fondo sur, ese primer anfiteatro, y sobre todo también en la mayoría de espacios del lateral este. Vamos a acercarnos a este lugar. Mirad cómo han amontonado, han acumulado todos estos asientos para en breve llevárselos. Veremos a ver qué es lo que hacen con ellos, pero como podemos observar, pues tienen etiquetas totalmente pegadas en cada asiento que han ido retirando. Y vamos a visualizar toda esta zona del segundo anfiteatro, donde dijimos ayer que iban a llegar hasta la esquina, y efectivamente ahí podemos ver cómo han ido desatornillando y desanclando esos asientos del Classic Bernabéu hasta esa esquina de la Torre B. Y también dijimos que iban a proceder también a retirar 3 sectores en la parte del fondo norte. Ayer lo dijimos a última hora y mirad cómo están los asientos de esos sectores, esa grada baja y grada alta del fondo norte. Como dije ayer, parecen mis dientes in the night, ya totalmente desatornillados esos asientos de la parte central del fondo norte en esa grada baja y grada alta. Así que muy buenas noticias, buenos cambios en comparación al día de ayer. Bueno, pues vamos a seguir navegando, en este caso por el primer anfiteatro del fondo norte. Ayer vimos cómo tapaban y protegían esos nuevos asientos colocados ya en las terrazas de esas líneas de palcos. Ahí lo podemos ver, con esas mamparas ya también totalmente instaladas, a falta de finiquitar, a falta de terminar ya con los acabados finales de esos nuevos palcos VIP entre el primer y segundo anfiteatro. Estoy viendo movimiento ayer, vamos a ampliar a ver qué es lo que están haciendo. Es posible que estén instalando la mampara. Ya sabéis que requieren muchos trabajadores porque pesa mogollón. Seguimos, tenemos el segundo anfiteatro sin ninguna novedad. Vamos a subir un poquito más, en este caso a esa línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro. He de decir que estos habitáculos, estas estructuras, esos nuevos palcos que han ido configurando, ya fueron habilitados para el partido contra el Getafe. Sin embargo, en el lado opuesto, en el fondo sur, no fueron habilitados. Seguimos viendo movimiento, tienen que seguir trabajando para los remates finales. Aún no han acabado al 100%. Ahí vemos ese vidrio en vertical, totalmente opaco, que ya dijimos aquí en el canal,
de que no eran pegatinas y por lo tanto se van a quedar así. Las mamparas que han ido colocando también en la parte superior para el cierre de esas nuevas estructuras y la colocación de esas mamparas en la zona de la visera. Y estos palcos que conectan directamente con la zona de los visitantes, que básicamente la afición rival lo puede utilizar como concesión para los días de partido, esos días que vengan aquí a enfrentarse con el Real Madrid. Seguimos viendo en la parte superior esas lonas que son las que delimitan la zona de la afición rival con la afición local. Ahí tenemos movimiento, pero la verdad es que no hay ninguna novedad respecto al día de ayer. Ahí parece que van colocando también mamparas nuevas, cristaleras, y a ver si dentro de poquito pues vemos cómo finalizan todos estos trabajos en la esquina de la Torre D, que por cierto vamos a subir un poquito más. Vimos como ayer volvían a colocar y montar estos andamios para seguir con el acabado final de este Sky Bar, este restaurante panorámico que tendremos en la esquina del fondo norte con el lateral este. La verdad que tampoco veo ningún tipo de movimiento. En el interior sí, pero en ese lateral donde tienen que seguir colocando esos paneles finales, pues no veo movimiento. Y ahí tenemos a un pedazo de crack también en el interior. Como ya sabéis, esto no fue habilitado para el partido contra el Getafe, así que veremos a ver para los próximos partidos si llegan a tiempo. Ahí podemos ver también esos nuevos andamios que han vuelto a colocar en las ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro, más concretamente en el cuarto anfiteatro, tanto en el lado norte como en el lado sur, para seguir configurando esas planchas metálicas como ya tenemos en el tercer anfiteatro, tanto en el lado sur como en el lado norte. Esto mismo que tenemos en pantalla es lo que tienen que instalar en la parte de ampliación del cuarto anfiteatro, con la colocación de nuevo de esos andamios in the night. Estoy pendiente a la vez también porque, como podemos observar, están a punto de sacar un paño de pantalla, y a ver si consigo localizar, en este caso, los cables de los polipastos. Mira, están ahí. Esos son los cables de los polipastos, por lo tanto van a empezar a subir pantallas en el lateral oeste, en esta cercha de rodadura. Mira, 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 ya lo están sacando, así que en teoría tienen que colocar a gente ahí abajo, como ya hicieron en la banda del fondo sur y en la banda del fondo norte, en el fondo norte con esa plataforma, pero de momento no tenemos a nadie en la zona. Pero bueno, seguiremos atentos a ver si ocurre y lo plasmamos en el vídeo. También vimos en el día de ayer cómo quitaban esas estructuras blancas del Clássic Bernabéu en la parte central, con la colocación de esas nuevas vallas en la parte más superior del cuarto anfiteatro, y vamos a ver si tenemos algún tipo de movimiento. Sí, sí, sí. Ahí vemos cómo están trabajando en este caso en este sector. Es más, han retirado asientos. No consigo identificar muy bien qué es lo que están haciendo, pero ahí está la empresa Demol. Ya sabéis que es la que se encarga de demoler, como la propia palabra de la empresa dice. Pero es lo que digo, han retirado esos asientos de las últimas filas, imagino, para seguir quitando estas vallas que tenemos del Clássic Bernabéu y dar paso a esas nuevas vallas que han ido colocando, sobre todo en los laterales. Abrimos imagen, ahí tenemos el vídeo marcador en el lado norte, esa pestaña del Clássic Bernabéu. Tenemos la cubierta totalmente abierta, las terchas totalmente recogidas en el parking norte y las correspondientes al lado sur en el parking sur. La verdad que hoy la temperatura es agradable. No, lo siguiente, antes de que se vayan a comer, vamos a visualizar esta esquina del fondo sur con el lateral oeste, donde podemos ver ese plumín de la grúa más la cesta de la plataforma, que siguen conectando e instalando esas nuevas estructuras ya para dar lugar a esa esquina del vídeo marcador, que dentro de poquito veremos cómo finalizan. Y nos vamos a la otra esquina, esta esquina del fondo sur con el lateral este, donde podemos observar también pues los mismos trabajos de forma paralela que se están ejecutando para la formación de esa estructura del vídeo marcador, que ya sabéis que esta zona estaba bastante retrasada y por lo tanto tienen que meter una marcha más para seguir con la configuración
de esas nuevas estructuras. Ahí lo podemos ver. A ver si en estas 2 semanas finiquitan y finalizan con la colocación de esas estructuras para el videomarcador, tanto en esa parte sur, en esta esquina que parece que se han dejado a medias, y en esta esquina también de la parte norte, que como podemos observar faltan muchas, pero que muchas piezas, al igual que esas piezas que han ido colocando en esta esquina. Ya nos podemos hacer una idea de cómo va a ser esta esquina del fondo norte con el lateral oeste, con las nuevas pantallas. Sí. Bueno, pues vamos a seguir en este caso visualizando esas zonas del lateral este, donde ya sabéis que no han terminado con los trabajos, sobre todo en esos palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro, y también en los que hay entre el segundo y tercero. Ahí podemos ver esas lonas que colocaron antes del partido contra el Getafe. Así que vamos a abrir plano y vamos a empezar desde la parte más inferior. Vamos a empezar y ahí tenemos la banda del lateral este. De momento esos asientos no han sido cambiados y no tiene pinta de que la planificación diga de que vayan a ser cambiados en estas 2 semanas. Y ahí tenemos los nuevos banquillos, donde ya colocaron la nueva publicidad, la visera y también los nuevos asientos, donde a día de hoy los podemos ver totalmente protegidos. Esos son los banquillos del equipo visitante y nos vamos al banquillo del equipo local, del Real Madrid. También esos nuevos asientos VIP, donde vimos cómo colocaban esas pantallas en el cabezal de esos mismos asientos. En la parte superior podemos ver el nuevo escudo, esa nueva estructura que colocaron en la zona presidencial. Y ya tenemos, como ya bien sabéis, ese anillo LED totalmente hecho, completado en todo el anillo, en toda esa fascia del primer anfiteatro. Lo que decíamos antes, los palcos totalmente tapados, esos palcos que no han sido todavía construidos al 100%. Nos vamos al segundo anfiteatro. Ahí podemos ver cómo siguen jugando con las nuevas mamparas que van colocando en esas guías metálicas, esas guías que tenemos en la parte central del graderío y en la parte inferior. Están limpiando en estos precisos instantes con esos sopladores para que resulte más fácil y más cómodo los trabajos que se vayan a ejecutar en todas esas zonas. De momento, este segundo anfiteatro con trabajos de limpieza. Tercer anfiteatro, no veo movimiento la verdad. Vámonos a la parte central, que es donde tenemos a un pedazo de crack, bueno, 2, 3, con trabajos de topografía en este vomitorio. De momento, pues ya está esa grada prácticamente terminada, a falta de remates finales, por lo tanto poco vamos a ver ya hasta la inauguración del Estadio Santiago Bernabéu. Así que ahí podemos ver cómo están tapando ese material y en definitiva esta zona del lateral este, hasta lo que vamos y lo que hemos visto, pues poquitas novedades. Ahora que me estoy dando cuenta, ya han bajado los cables de izado de los paños de pantalla. Si seguís las guías, ahí observamos cómo están a punto de llegar ya hacia las primeras filas de esta grada baja del lateral oeste, donde desde aquí subirán las pantallas a la cercha de rodadura del lateral oeste. Seguimos grabando. Cuarto anfiteatro del lateral este. Ahí vemos cómo discurren esos pedazos de cracks por la pasarela 360 grados, ese skywalk que será alrededor del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí tenemos las filas superiores del cuarto anfiteatro, ese nuevo cuarto anfiteatro que ya ha sido habilitado para este partido contra el Getafe, esta nueva temporada. Ahí tenemos esa nueva estructura que conecta directamente con la sala de máquinas y también en la parte superior con esas lamas de rejilla que tienen que colocar en ese lugar. De momento pues no tiene pinta de que hayan comenzado a colocar todas, así que seguiremos esperando a ver si ocurre algún día de estos. Esos paneles definitivos para la parte superior de la grada que han ido colocando en esta zona del lateral este, y pocos avances más. Hemos visto en el exterior como en la parte superior de la torre A han empezado a colocar esas pestañas en esa zona de vísceras, por lo tanto esperemos que dentro de muy poquito veamos cómo cierran con esas lamas, como ya han hecho en muchas de las esquinas ya del Santiago Bernabéu. Si seguimos el orden podemos ver esas ampliaciones del tercer y cuarto anfiteatro en el lado sur, y también podemos ver cómo han ido quitando esas vallas del Classic Bernabéu
en la parte inferior de esta UCO y UCI que está en esta esquina del fondo sur con el lateral este, para dar lugar, para dar paso a esas nuevas vallas que han ido colocando también en los dos fondos, en la parte más superior del cuarto anfiteatro. El otro día, la verdad que en el vídeo que subimos aquí en el canal, navegando por los entresijos del lateral este, vimos perfectamente toda esa zona de la UCO y la UCI, que desde el cuarto anfiteatro del lateral este, básicamente desde donde estoy apuntando, se ve muy bien el interior de esa nueva estructura. Ahora que me fijo en el primer anfiteatro, hemos visto esos días posteriores al partido contra el Getafe, que seguían manteniendo esas lonas en esa nueva línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro, y parece que han ido destapando, han ido corriendo esa lona hacia la parte superior para reanudar los trabajos de construcción. A ver si muy pronto tenemos operativos ya todos esos palcos. Veo que también esas nuevas grúas que han metido se están yendo a comer en estos precisos instantes, así que menos mal que les hemos pillado antes en plena acción. Tenemos el segundo anfiteatro del fondo sur. De momento no han llegado a cambiar los asientos ahí, aprovecharán en otro parón para hacerlo, y nos vamos al tercer y cuarto anfiteatro, donde, como hemos comentado al principio, esta línea de palcos aún no está operativa. Véase en imagen la colocación de estas vallas, aún de obra, por lo tanto, y como vi en el partido, aún no han sido habilitados, no están todavía 100% terminados, así que tendremos que esperar un poquito más. Yo creo que si no es para el partido de la Real Sociedad, será para el próximo partido que estén completamente listos. Vamos a ampliar para verlo mucho mejor esos paneles de vidrio que han ido colocando, esas mamparas en la parte superior y también esos nuevos cristales para el diseño y la estética de esa nueva línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro, tanto en el lado sur, lado norte y lateral oeste. Poco movimiento también tenemos en el cuarto anfiteatro, donde han ido retirando también esas vallas del Clásic Bernabéu, dando paso a esas nuevas estructuras para ya terminar estéticamente con esta zona, esta parte más superior de la grada. Veremos a ver cuándo lo ejecutan. Volvemos a abrir plano, modo gran angular, ya sabes, dale al like y suscríbete. Hoy martes 5 de septiembre. Tapa totalmente cerrada, hipogeo clausurado de forma momentánea en la parte central de la losa del terreno de juego, esas nuevas pantallas que están preparando para izar, y vemos también cómo van quitando los asientos del Clásic Bernabéu para dar paso a esos nuevos asientos azul navy o azul marino. Así que estas son las novedades de hoy por la mañana hasta el mediodía. Luego haremos también otro vídeo ya de última hora, así que si te ha gustado el vídeo, déjame el like, suscríbete al canal y nos vemos muy pero que muy pronto. Gracias, chao.